Buenos días, profesor Ciro Baza. Mi nombre es Luis Eduardo Mazavera. A continuación vamos a resolver un modelo ISLM Mendel-Fleming. Para esto vamos a utilizar un artículo de UCAM y Basara, el cual se llama Las economías de divisas en los mercados emergentes. Antes de empezar, quisiéramos mencionar que primero vamos a desarrollar el modelo hasta determinar las estáticas comparativas para determinar los impactos de las políticas fiscales y monetarias. Además, vamos a proponer en la política monetaria una propuesta ante un error y tipeo que hemos encontrado en nuestra fuente base de UCAM Mazaram en su artículo. Y además, vamos a hallar los impactos en determinadas variables cuando se incrementa o disminuye una política fiscal. En este caso, cuando se incrementa. Y además, para terminar, una vez ya resuelto todo el modelo, vamos a enseñar un método que es el método de las diferenciales, de igual manera desde el inicio hasta poder encontrar las derivadas estático-comparativas. Entonces, iniciando acá, tenemos que tenemos las condiciones de equilibrio y, por ejemplo, la inversión es igual al ahorro menos el gasto más las importaciones menos las exportaciones. De igual manera, la MS es igual a L, que depende de Y y R en la balanza de pagos igualmente. Determinamos nuestras expresiones que ya expresamos que dependen de las variables endógenas. Además, ya expresamos también nuestras ecuaciones para poder modelarlas y encontrar las funciones. Estas funciones están igualadas a 0 para poder encontrar el punto de equilibrio para cada función. Bien, entonces, antes de pasar a esto, tenemos que comprobar el teorema de la función implícita para poder hallar las derivadas estático-comparativas. Entonces, para esto, asumimos que las funciones f1, f2 y f3 tienen variables continuas, de tal forma que tenemos que hallar el determinante jacobiano. Para formar ese determinante tenemos esta figura de acá de fi sub y, fi sub r. ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues nos indica una posición en la cual debemos derivar. Por ejemplo, en la fila 1, columna 1, vamos a derivar la primera función respecto de y. La fila 1, columna 2, derivamos la primera función respecto de r. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la columna 3, fila 3, derivamos la función 3 respecto de e. Ok, ya haciendo este procedimiento, pues encontramos esta matriz. Y pues para resolver, hacemos uso del método de Kramer. Para este método vamos a tener que fijar un término, por decirlo de alguna manera, para poder multiplicar ese término por esta pequeña matriz de 4×4, una especie de pequeña matriz, que está comprendida por LR por 0 por menos KR menos XC más ZE. Entonces, para dar un ejemplo, vamos a coger el primer término, el cual vamos a multiplicar por LR menos XC más CE por toda esta componente. Y vamos a ver que va a coincidir. Evidentemente hemos aplicado en ese último paréntesis un artificio para poder tener una diferencia. Que esté por una variable positiva. Y luego factorizamos para poder aplicar el análisis de signos de mejor manera. Una vez factorizado, por ejemplo, vamos a tener que acá hay un error de tipeo también que hay que corregir, pues es ZE menos XX y multiplica a toda esa expresión de aquí. Una vez entendido esto, vamos a aplicar el análisis de signos, el cual va a depender de cada signo que tenga cada variable. Vamos a determinar que es positiva y que por tanto no es nula.
y que esto conviene al teorema de la función implícita, pues ahora podemos determinar que la función 1, 2 y 3 tienen derivadas continuas. Entonces ya podemos expresar que las variables endógenas de equilibrio también tienen, está en función, ¿no?, a las variables exógenas y a sus parámetros. Igualmente con el caso de R, de el R de equilibrio. Bien, para la parte de las variables endógenas en equilibrio, es un tema que le va a explicar mi compañera Lena Canorio. A continuación tenemos las variables endógenas en equilibrio. Bueno, en este caso tenemos el sistema de funciones que son F1, F2 y F3. Lo resolvemos matricialmente, en la cual podemos observar que en el lado derecho encontramos a las variables que no dependen y en el lado izquierdo encontramos a las variables que dependen más que nada de las endógenas. A través de bueno, resolviendo matricialmente podemos encontrar y a través de la matriz inversa podemos obtener el nuevo sistema, nuestro sistema matricial para las variables de equilibrio. Y podemos apreciar más abajo eh, que mediante las simulaciones, hemos encontrado nuevas variables endógenas para, eh, para nuestra ecuación de equilibrio, que será demostrado más adelante en nuestro Excel. A continuación también hablaré sobre la política fiscal, en la cual podemos observar el incremento de G en el sistema matricial. Pero antes de continuar con el desarrollo, quisiera hacer un hincapié y determinar que hemos cometido un error al editar y que no es E, sino es Z, Z de Y, la cual podrá hacer mejor nuestro desarrollo. Bueno, como este sistema matricial, al resolverlo con matriz inversa, podemos obtener el siguiente resultado, el cual va a ser el mismo al resolverlo por el método Kramer. Dándonos cuenta que la D diferencial de la diferencial de y la diferencial de G. ¿Qué pasa cuando aumentamos G y si es que en este caso incrementa o disminuye Y? Eh, Observando o dándonos cuenta mediante los signos, podemos observar que hay un incremento en Y, lo mismo pasa con R. ¿Qué pasa si G aumenta y R disminuye o aumenta? Y en este caso también hay un incremento en R. Pero no podemos decir lo mismo de E. ¿Qué pasa cuando G aumenta? En este caso E disminuye. Bueno, otra de las formas en la cual podemos contrastar nuestro resultado es mediante las simulaciones. Mediante la simulación de la política fiscal expansiva, podemos observar que al incrementar G, Y también aumenta obteniendo un resultado positivo, como lo hemos visto antes. Al incrementar G, R también tiene un resultado positivo, pero al incrementar G en Y tiene un resultado negativo, como ya lo he mencionado. Podemos seguir bajando. En este caso tenemos una agregación que es, vamos a observar la variación de K en una política fiscal expansiva. En este caso queremos ver si hay un incremento o disminución con K. Y podemos apreciar que mediante la regla de la cadena determinamos que K depende de R, pero R depende de G, que es en este caso el gasto. Resolviendo este caso, podemos observar un resultado positivo, determinando que hay un incremento y que K depende de R.
y teniendo también en otro caso tenemos la variación de S, donde decimos aplicar lo mismo que K. Y podemos determinar que S depende de Y, pero Y depende de G. En ese caso también tenemos un resultado positivo y podemos determinar que S depende de Y. Bueno, a continuación daré paso a mi compañero Luis para poder seguir con la política monetaria. Bien, continuando con la política monetaria, vamos a suponer una política monetaria expansiva. Para esto ya tenemos nuestro sistema matricial de las funciones IS, LM y BP, para lo cual vamos a determinar que va a haber un aumento en la variable MS correspondiente a el mercado monetario. Entonces podemos ver que podemos resolver tanto por matriz inversa como por Kramer y podremos obtener los mismos resultados en cuanto a las variables estático-comparativas. En nuestro caso vamos a aplicar ese modelo de Kramer para poder analizar el caso de los signos. Tenemos que ante la diferencial de Y sobre la diferencial de MS, lo que buscamos es cuál es la variación de Y cuando aumentamos MS fruto de una política monetaria expansiva. Tenemos la determinante, la cual la podemos resolver por el método de Kramer. Y bueno, al resolver por el método de Kramer, lo que vamos a obtener es esta expresión sobre la expresión jacobiana que ya antes hemos determinado, que son la determinante sobre la determinante jacobiana. El determinante jacobiano ya teníamos que era positiva. Ahora lo que nos tocaría resolver es cuál es el análisis de signo que toca la expresión del numerador, la cual es positiva. Entonces, un positivo sobre un positivo te da otro positivo que a la vez es mayor que 0. De igual forma, hacemos el análisis de la diferencial de R sobre la diferencial de MS, buscando la variación de R, producto de una variación positiva de MMS, la cual tenemos que es una variación negativa. Ok, entonces ante una política monetaria expansiva, la variable R se disminuye. Acá, en el caso de la diferencial de MS, tenemos el mismo caso, analizamos los signos, determinamos que es mayor a 0. Y acá queremos presentar una nota, pues después de haber estudiado el caso, hemos determinado también que en el libro de consulta, el artículo de UCAM y Basaram, había un error y tipeo en la ecuación, bueno, en la estática comparativa nombrada como 28, dado que el resultado de resolver esa determinante por el método de Kramer no es para nada KRSY. Lo podemos determinar ahora mismo, ¿no? Bueno, sería SY multiplicado por LR que es 0, luego se resta y sería menos SY más ZY menos KR. Entonces ya vemos que los resultados no van como lo está mencionando el autor de dicho artículo. Incluso con menos IR tenemos que va a haber la expresión menos IR por ZY, que va a ser multiplicada por 1. Entonces, aquí ya vemos que haciendo el método de Kramer, hemos determinado que el numerador es este de acá, que hemos encontrado correctamente, y es bueno mencionarlo para que no hayan dudas cuando se consulte ese material. Entonces, una vez determinado y aclarando este punto, que nos parece importante, tenemos que, contrastando también por simulaciones, hechas en Excel que ya vamos a enseñar, tenemos que estas contrastan con nuestras estáticas comparativas, obteniendo un incremento en Y, obteniendo una disminución en R y un aumento en M. Ok, aparte de esto, hemos traído acá también un extra, que es ver cómo varía la inversión cuando se aplica una política monetaria, en este caso expansiva. Entonces, usando la regla de cadena, hemos determinado pues que
Y depende de R, pero a la vez R depende de MS. Desarrollando eso, podemos darnos cuenta que dr sobre dm es nuestra estática comparativa que está en unas expresiones anteriores, que es la de acá, dr sobre, bueno, diferencial de R sobre diferencial de MS, cuya determinante ya está calculada. Entonces, solamente tenemos que esta determinante es negativa por esta derivada de I sobre respecto de R. Entonces, IR por la expresión. Y tenemos que el análisis de signos nos da que es positiva, por lo cual hemos determinado que ante una política monetaria expansiva va a haber un incremento positivo en la variable de inversión. Bien, una vez resuelto ya nuestro sistema, vamos a presentar pues otro método adicional para poder resolverlo y llegar a las estadísticas comparativas. Vamos a ver el método de las diferenciales. Entonces, teniendo el mismo sistema de ecuaciones que representan las rectas de la LS, LM y EP. Lo que vamos a hacer es primero dar forma para poder expresarlas de forma matricial, pero vamos a añadir ecuaciones diferenciales. Entonces, pasamos a un lado las ecuaciones las variables que dependen de las endógenas y las exógenas hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Y lo hacemos con todas las ecuaciones. Una vez teniendo esta distribución, vamos a aplicar ecuaciones diferenciales para poder tener esta forma en la que la S y está multiplicada por la diferencial de Y. Y bueno, eso lo vamos a hacer en cada una de las ecuaciones, también en la ecuación monetaria y en la de la BP. Posterior a eso vamos a dar más forma y vamos a factorizar esas variables que dependen de la misma variable endógena, ¿no? Por ejemplo, SY más Z, bueno, acá dice sub E, pero en realidad es sub Y, es un error de tipeo que estamos corrigiendo ahora. Igualmente, hacemos lo mismo con las otras variables. En el caso de las endógenas, bueno, ya tenemos que la diferencial de G es diferencial de G. Bien, entonces, lo que sí ahora es expresar ese sistema de ecuaciones de forma matricial. Y bueno, por regla de ecuaciones, bueno, por regla de las matrices, vamos a aplicar la matriz inversa. Sin embargo, dado que no tenemos expresiones, sino diferenciales, lo que vamos a hacer es seguir la matriz inversa de tal forma que vamos a tener que hallar las adjuntas de cada componente, luego hacer la transpuesta, que prácticamente es pasar la fila 1, dicho coloquialmente, hacia la columna 1, la fila 2, ahora representaría la columna 2, y la fila 3, ahora la columna 3. Y todo eso se va a dividir, cada componente se va a dividir sobre la determinante que ya hemos calculado también anteriormente. Entonces, empecemos. Entonces, tenemos acá, pues, ya nuestra matriz. Tenemos esta matriz, que es la que vamos a empezar a representar a través de la matriz inversa. Entonces, vamos a empezar con la primera componente. Vamos a representar la primera fila para poder ejemplificar cómo se desarrolla. Entonces, tenemos que SY y más ZY vamos a utilizarlas de pivote y vamos a eliminar la primera fila y la segunda fila, quedando en la junta comprendida por LR, menos KR, 0, ZE y menos XE. Lo que vamos a hacer a continuación es olvidarnos, ¿no?, de este pivote y vamos a multiplicar LR por ZE menos XE restado por la multiplicación de menos KR por 0. Entonces tenemos que ya
hallando la junta, esta sería nuestra nueva primer componente. De igual manera vamos a hacer lo mismo con las demás componentes de la fila 1. En este caso vamos a tomar menos IR para poder aplicar lo mismo. Eliminamos la primera fila y la segunda columna y nos quedaría LY multiplicado por ZE menos XC, restado por la multiplicación de ZY por 0. Entonces es aquí donde ya tenemos esa expresión. Ah, pero acá nos olvidamos. Para hacer este método tenemos que tener en cuenta que debemos representar la fila 1, columna 1 con signo más, la fila 1, columna 2 con signo menos, la fila 1, columna 3 con el signo más de nuevo. Y tenemos el caso contrario aquí, en la segunda fila. Empezamos con menos, más, menos, más, menos, más. Es por eso que esta componente, perdón, es por eso que la junta de este componente termina siendo negativa, a pesar de que la multiplicación es positiva. Bien, entonces hacemos lo mismo con la fila 1, columna 3, agarramos esto como factor fijo y eliminamos la primera fila con la tercera columna, multiplicamos LY por menos KR por menos el producto de ZY por LR. Y ahora tenemos ya toda nuestra primera fila con sus adjuntas respectivas. A continuación tenemos que hacer la traspuesta, que básicamente es pasar la fila 1 a la columna 1. Entonces tenemos que la fila 1, columna 1, sigue siendo la fila 1, columna 1, pero la fila 1, columna 2, ahora pasaría a ser la fila 2, columna 1. De igual forma, la fila 1, columna 3 sería la fila 3, columna 1. ¿Ok? De igual forma con la fila 2, ¿no? La fila 2 sería ahora, esta primera componente sería de la fila 2, columna 1, sería ahora mismo la fila 1, columna 2. Esta componente de la fila 2, columna 2 sería la misma. Y la fila 2, columna 3, pues sería la fila 3, columna 2. Acá tenemos una breve explicación. Y a continuación tendremos este resultado. Pueden notar que las componentes que estaban pues en la fila 1 ahora están en la columna 1. Lo que faltaría sería dividir cada componente por la determinante. Y miren, tenemos acá esta forma matricial. Y acá ya estaría representada el sistema de ecuaciones por el método de esta matriz inversa. Habiendo usado el método diferencial para poder formar el sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que si nos damos cuenta es que en la columna 1 tenemos nuestras derivadas estáticos comparativas de cuando DY era afectado por el gasto, ¿no? Una política fiscal. Entonces, esto es lo interesante de este método. Y bueno, espero que lo hayan podido... bueno, queremos agradecer por haber presenciado nuestra exposición. Muchas gracias.